Continuamos en Entre Líneas, recta final ya del programa de hoy. Como habíamos prometido, vamos a hablar de un tema que está en el tope de la agenda, ¿no? Que tiene que ver con... Doloroso. Doloroso. Sí, tiene que ver con las facturas de luz, con las facturas de gas. Bueno, esta disposición que ha ido tomando el gobierno y que ha ido avanzando, que es la quita de subsidios, con el objeto también de equilibrar las cuentas fiscales, desacelerar el proceso inflacionario, etcétera, etcétera. Lo cierto es que a los consumidores les ha ido incrementando por rangos la factura tanto del servicio de electricidad como próximamente la factura de gas. La de gas justamente cuando empieza de alguna manera a asomar el tiempo de frío, claro, ¿no? Naturalmente arrancamos el otoño y en ese momento es cuando, bueno, muchos cuestionan esto, ¿no? El sentido de la oportunidad. Bueno, ahí está la decisión tomada de ir avanzando en la quita de subsidios, por lo cual van a venir aumentos importantes y ya de hecho han sido publicados en el boletín oficial en la jornada de ayer. Roberto Carnicer es un experto en esto, en gestión de petróleo y de gas, es además director del Instituto de Energía de la Universidad Austral. Con él vamos a hablar de esta temática, ya lo estamos saludando. Roberto, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Bien, muchas gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, en términos generales, ¿cómo está viendo la gestión del Gobierno Nacional con respecto a la materia energética? Bueno, con respecto a la materia energética, vamos a hablar respecto a las tarifas, que creo que son los temas que a ustedes les interesan. La Argentina ha destruido los precios relativos, por lo tanto, de varias actividades, entre las cuales está el precio del gas. Para poder entender cómo se estructura el precio de gas, uno tiene que tener en cuenta tres variables. O sea, el precio de gas o la tarifa final que paga Doña Rosa, que pagamos nosotros en nuestra casa, está conformado por tres partes. Primero, el precio de gas, lo que se llama, antes llamaba boca de pozo, punto de ingreso al sistema de transporte, o sea, el precio de gas, por ejemplo, en Cuenca Neuquina. Luego ese precio de gas, teóricamente es libre entre partes, y se tiene que trasladar ese gas por el sistema de transporte, y esa es una tarifa de transporte regulada por el gobierno, regulada en realidad por un ente autárquico que se llama Energas, que ha estado intervenido desde diciembre del 2019 y todavía sigue intervenido, que es el que define tarifas, la tarifa de transporte, y finalmente ese gas que se movilizó por ese sistema de transporte hasta llegar a las cercanías de la demanda residencial o de la demanda de centrales térmicas de una provincia o de una ciudad, la distribución la hace la distribuidora de la zona. En el caso de Buenos Aires, Metrogas, Energy, Ecogas, Gasnor, etc. Por lo tanto, el precio final que uno paga está conformado por estas tres etapas. Precio de gas, tarifa de transporte y tarifa de distribución. Las últimas dos reguladas por el Estado. ¿Quién define eso? El Energas. ¿A través de qué? Revisiones tarifarias. Recordemos que la ley de gas establecía revisiones tarifarias cada 5 años. La penúltima revisión tarifaria fue en el 98 y la última revisión tarifaria fue en el 2017. Luego se intervienen los entes y volvimos al mismo esquema que la Argentina tenía desde el año 20, desde el 22, desde el 2002 hasta el 2015. De manera tal que las tarifas quedaron congeladas, el mismo mecanismo que se hizo del 2002 al 2015 se volvió a instaurar del 2019 hasta 2023 con algunos leves ajustes de tarifa, pero la parte más importante del precio del gas final es el precio de gas. En el año 2020 la Argentina se quedaba sin gas si no hizo lo que debió hacer y que hizo, que fue definir un plan que se llamaba Plan Gas. El Plan Gas, a pesar de que los políticos de turno decían que el precio de gas estaba en pesos, nunca estaría en dólares, el Plan Gas es un acuerdo que hace el gobierno con los productores con un precio máximo en dólares, similar al precio que se comercializa en el centro más barato del mundo, que es Henry Hub, $3,5 por millón de BTU. Y ese valor, el gobierno le dice, bueno, el productor empezó a producir
yo te voy a dar los 3,5, la diferencia la pongo yo. Ok. La diferencia la pongo yo, llegamos a que la diferencia, ¿por qué? Porque si no se traslada al consumidor final. Entonces, vivimos 4 años un relato en el cual pensábamos que lo que pagábamos era el servicio de un servicio, no estábamos pagando ni el precio del gas, no estábamos pagando ni la tarifa de transporte, ni estábamos pagando la tarifa de distribución. Llegamos a tal extremo con un país con una inflación como la que hemos tenido, 100%, 200%, y aún normalizando las tarifas y los precios, por ley no se podía cambiar la tarifa en pesos por 6 meses. O sea, en rigor no se hizo así porque los plazos fueron mucho más largos, pero cada vez que se acomodaba la tarifa, el precio final del gas, en rigor lo que se percibía de Doña Rosa siempre era mucho menos, y además cada 6 meses teníamos, 8 meses o 10 meses, un tarifazo. Tarifazo porque no acompañaba la inflación. Claro. Entonces, hoy hacía unos cálculos para ver en qué situación nos puso el gobierno hoy con respecto al precio de gas y a la tarifa final. Estamos como si hubiéramos vuelto a tener las tarifas de abril del 2019. ¿Ok? O sea, en un momento en que abril 2019 la Argentina había empezado a normalizarse, o sea que se ha vuelto a valores en dólares a un valor de abril del 2019. Recordemos que en abril del 2019 el dólar era 40 pesos el dólar y hoy es 1.000 pesos el dólar, ¿no? Entonces, esto es una realidad con la cual se encuentra el gobierno. El gobierno de Macri también se encontró con la misma realidad en diciembre del 2015. Para que sepan también es la diferencia de precio de gas desde el mes de junio no se paga. O sea, el productor, lo que percibe la distribuidora no le alcanza para su operación y mantenimiento. Lo que hace es no pagarle al productor el precio de gas. Eso mismo sucedió en el 2015. Lo mismo sucedió en el 2015. Evidentemente, lo lamentable, este déjà vu del tema tarifario es que se haya reiterado por mala praxis y malas políticas, en vez de haber acompañado. Si en abril 2019 teníamos las tarifas normalizadas, es cierto que después pasó lo que pasó, agosto del 2019, devaluación, doble tasa de cambio, por lo menos haberlas recompuesto paulatinamente. Entonces, la ceguera política, que estaba muy interesada en las elecciones, no transparentó una realidad que tarde o temprano nos iba a golpear, que es lo que nos está golpeando hoy. El tema ahora es muy Es una abrupto, ¿no? realidad. Es muy abrupto. ¿Cómo? El tema es que ahora esa recomposición es sumamente Claro. abrupta y es una Es complicación enorme, ¿no? Para la gente. tal cual, es sumamente abrupta. Macri la hizo más paulatina, con expectativas, ojo, de precios más caros. En aquel momento el precio del gas estaba internacionalmente más caro. Hoy la ventaja que tenemos es que el precio del gas internacional está muy bajo, con lo cual estamos volviendo a tener variables domésticas que gracias a vaca muerta los precios que tenemos son realmente bajos, pero aún bajos nunca se pagaron lo que se debía pagar. O sea, se vivió una situación ficticia, ¿cierto? Donde una Coca-Cola salía igual, hoy una Coca-Cola sale 3.000 pesos y la factura de gas era de 3.000 pesos, ¿no? Entonces, ese concepto de no tener las variables de precios relativas reacomodadas es lo que nos lleva a esta situación gravísima, en el cual evidentemente la gente es la que tiene que poner el pecho para poder solucionar esto. Evidentemente el mecanismo es duro, ¿cierto? Pero es una realidad. O sea, lamentablemente hay que entender la causa. Y lo más terrible es que esto ya pasó. Claro. Entonces, esto se llama necedad. O sea, Roberto, ¿usted cree que necio. había otra opción o había que hacerlo de esta manera abrupta? ¿Se podía hacer a lo Macri? Miren, políticamente cuando lo hizo Macri estaba mal y políticamente cuando lo hace Milei está mal. ¿Qué quieren que diga? O sea, con el diario del lunes todo es tan fácil. Yo me acuerdo que cuando uno hablaba, Macri se equivocó, tendría que haber
actuado inmediatamente en aquel momento, no lo hizo, fue blando, fue suave. Muchachos, la Argentina es la Argentina. Lamentablemente, en vez de haber solucionado el problema en forma paulatina, se agravó fuertemente en el último año con una inflación del 200%, con tarifas congeladas y precios que no se trasladaban al productor, al que vendía el producto, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea, el último aumento tarifario se produjo en en marzo del 2023, totalmente o sea, fuera de variable, etcétera, y una inflación del 200%. Si tomáramos ese valor, ya tendríamos que aumentar 200%. Roberto, se aumentó entre 300 y 400. Claro, está bien. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muy amable. Adiós. Roberto Carnicer, especialista en energía, bueno, detallando cuáles son las motivaciones detrás de esto que impacta muy fuerte en la economía familiar. No solo en la economía familiar, también de las industrias, de los comercios, y que es un cimbronazo importante, no solo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la actividad, sino también político. Hay que ver cómo transita este proceso el gobierno de Javier Milei. Bueno, y el impacto sobre la inflación. Sí, también. ¿No? También. Llegamos al final de Entre Líneas. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene, como siempre, a las 21. Adiós. Chao.